Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro curso de geopolítica. Hoy vamos a tratar de responder tres preguntas básicas. La primera, ¿qué implicaciones geopolíticas tiene haber escogido a Gustavo Petro como el próximo presidente de Colombia? La segunda pregunta es qué quiere decir Uribe Vélez cuando tilda a Petro de un neocomunista muy inteligente y a la vez peligroso. Y por último, cómo interpretar las reuniones de Gustavo Petro con Biden, las conversaciones con Nicolás Maduro para llevar la fiesta en paz y por último la reunión entre Iván Duque Márquez y Gustavo Petro en ese proceso de transición de una presidencia a la otra. Empecemos con la primera pregunta que vale la pena reflexionar. Gustavo Petro está haciendo la tarea hasta el momento como presidente electo. Primero, reunirse con Biden es muy importante porque es decirle a la gente, yo no voy a pelear para que Estados Unidos me sancione, yo no quiero correr la misma suerte de Rusia, de Irán, de Siria, de Corea del Norte, de Venezuela, de Myanmar y de Cuba, que son los países más sancionados del mundo por Estados Unidos. Les voy a compartir unas cifras que son muy importantes y que demuestran por qué fue tan estratégico que Gustavo Petro se reuniera con Biden. Miren, antes del 22 de febrero, el país más sancionado del mundo no era Rusia. Antes del 22 de febrero del presente año era Irán, con 3.616 sanciones. Pero después del 22 de febrero, Rusia se convierte en el país más sancionado del mundo, con 5.581 sanciones, seguido por Irán con 3.616, Siria con 2.608, Corea del Norte con 2.077, Venezuela con 651, Myanmar con 510 y finalmente Cuba con 208. ¿Qué quiere decir esto? Que estos gobiernos han sido tildados por Estados Unidos como enemigos de la democracia, de la libertad, del liberalismo o castrochavistas, como les dicen acá. Rusia ha podido resistir de manera increíble las sanciones de Estados Unidos. Miren que el rublo solamente tuvo una pequeña caída, pero luego no solamente mantuvo su precio de febrero, sino que lo subió. En este momento el rublo está mejor que cuando empezó esta guerra fría en esa etapa de intervención de Rusia en el Donbass de Ucrania. Y otra cosa muy curiosa, el valor del trigo en Estados Unidos está en su valor máximo. Y a pesar de que hay un desgaste por la guerra, está llegando un efecto boomerang con una tremenda inflación, no solamente en la Unión Europea, sino en Estados Unidos, que tiene su peor inflación en los últimos 40 años. Y si bien Ucrania tiene sus infraestructuras debilitadas,
En Rusia también está haciendo un desgaste. China se ha mantenido al margen para no perder sus posibilidades comerciales con unos y con otros. La OTAN se ha reforzado, pero a pesar de todo eso, Rusia ha podido sostenerse porque es potencia de petróleo, de gas natural, de trigo y de fertilizantes. Y la idea de la OTAN y de Estados Unidos es seguir sancionando a Rusia para que nadie le compre su petróleo de acá a diciembre, para llevarlos a una crisis única. Pero hasta el momento hemos visto es un efecto boomerang que le termina haciendo más daño a la Unión Europea y a Estados Unidos, así militarmente la OTAN pueda sentirse satisfecha. Así que reunirse con Biden es reunirse con uno de los jefes del mundo, por lo menos del 25% del mundo. Y tener buena relación con Maduro es evitar enfrentarse contra ese otro 25% del mundo que representan naciones gigantescas como la Federación Rusa, como China, como la India y también como Sudáfrica y Brasil. Recuerden que hay un bloque que se llama BRICS, que son Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Y estos tratan de luchar por un mundo multipolar que no esté sometido totalmente al imperio de Estados Unidos de América. Y más allá de que Álvaro Uribe tilde a Petro como un neocomunista muy inteligente y muy peligroso, Petro está muy lejos de ser un neocomunista, empezando porque está hablando y ya habló con el jefe militar que supuestamente más ataca al neocomunismo, que sabemos que el neocomunismo fue un término inventado por académicos de derecha para tildar a las políticas de Europa del Este tras la caída de la Unión Soviética en 1991, tras la separación de las 15 repúblicas socialistas soviéticas. Y acá, en nuestra región, se inventaron el concepto de socialismo del siglo XXI. Pero Gustavo Petro no tiene ideas de Europa del Este, ni tampoco tiene ideas del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, Uribe sostiene que Petro es muy peligroso porque es muy inteligente, porque es más inteligente que Chávez, es más inteligente que Ortega, y por eso puede ser muy peligroso para Colombia. Pero ¿qué se entiende por neocomunismo? Es un concepto que a lo sumo tiene 30 años y que si ustedes buscan en Google académico se van a dar cuenta que ya hay gran cantidad de artículos que reflexionan el concepto y dicen que lo que hay en el mundo es un neocomunismo global. Y acá tratan de equiparar el neocomunismo con el progresismo, que sería la defensa de luchas ambientales, de feminismos, de las culturas LGTBIQ+, y eso es lo que llaman la nueva izquierda, en la que claramente Petro está, pero con muchos elementos de capitalismo, porque ya hemos dicho que Petro tiene una reforma pensional que la tomó del Banco Mundial, que Petro votó a favor como parlamentario para que Colombia fuera incluida en la OCDE, que Petro no quiere pelear con Estados Unidos, quiere desmarcarse de ese estigma. Y por eso es tan importante que pensemos esa segunda pregunta. Vamos a analizar muy bien lo que dice el señor Álvaro Uribe Vélez sobre por qué le parece que Gustavo Petro es neocomunista y por qué
al ser tan inteligente, es muy peligroso para Colombia. Bueno, escuchemos al señor Álvaro Uribe Vélez en estas declaraciones. Colombia puede llegar a tener el peor neocomunismo de la región, porque el doctor Petro es mucho más inteligente que Chávez. Bueno, es muy paradójico que Colombia tenga un presidente muy inteligente según Uribe, pero que según él esa inteligencia la utiliza para hacer el mal. O sea, que podría llegar a ser, está metiendo miedo con que Petro va a ser el peor neocomunismo de la región. Vamos a ver qué más dice Uribe. El doctor Petro es mucho más inteligente que Castillo, que el presidente Fernández de Argentina. El doctor Petro es mucho más inteligente que Daniel Ortega de Nicaragua. Entonces, por eso yo he dicho muy reflexivamente que el maestro no fue Chávez, fue Petro quien le enseñó a Chávez. Acá está diciendo que Petro es más inteligente que todos los neocomunistas y menciona a Castillo, menciona también a Alberto, el presidente de Argentina, menciona a Ortega, el de Nicaragua, y dice que Petro es el maestro de Chávez. Una total falacia, porque realmente Petro es un tipo que sí es inteligente, pero tampoco fue a darle clases a Chávez, no fue amigo de Chávez. Sí se distinguieron en los noventas, pero no fueron así como amigos, como si lo fue Álvaro Uribe con Chávez, como ya lo demostramos en una clase anterior. Entonces es muy gracioso en la forma como dice que el comunismo ya ha vuelto en neocomunismo de Gustavo Petro, es un veneno de la región. Mire lo que dice Uribe. Colombia puede tener el más peligroso comunismo de toda la región. Porque Colombia puede tener el más peligroso comunismo de toda la región. O sea que él asocia la inteligencia con la maldad. Es como si él se estuviera mirando en un espejo y viera que él también ha utilizado, según su criterio, la inteligencia para su maldad, para sus 6.402 falsos positivos y demás. Y esto yo lo llamo politiquería del miedo. Y es curioso que Uribe no mencione acá por qué Petro se reúne con el presidente de Estados Unidos, si es un neocomunista. Si es un neocomunista o un socialista del siglo XXI como Chávez, debería estar peleando ya con el imperio capitalista y opresor de Estados Unidos. Debería estar diciendo, uy, huele a azufre, nada que ver, gringos fuera de aquí. Pero miren ustedes la contradicción entre lo que dice y lo que se hace. tiene el líder más inteligente del neocomunismo, que es el doctor Petro. Y tiene Sí. unos partidos y unos candidatos ahí cerquitica de él. O sea, Uribe dice que Petro es el neocomunista más inteligente, mejor dicho, de la región y no sé si del mundo. Y que pues, sus asesores también ayudan a que sea muy peligroso. Ahí cerquitica de él. Por eso llamo a decir lo siguiente. Seguramente en el Centro Democrático hemos cometido errores, también ha habido aciertos, pero Bueno, él está diciendo que el Centro Democrático cometió errores y aciertos, como queriendo decir que Petro se montó también por errores del Centro Democrático. Está mostrando que Petro es el problema, que la solución son ellos y que ahora tienen que fortalecerse para combatirlo desde la oposición. aquí hay un partido con unos principios muy importantes para la democracia. Y resulta que el partido de él, un partido con escándalos de robos multibillonarios, como el robo de Reficar, de Agroingreso Robo Seguro, de Mintic, de Bonos Carrasquilla, es el que defiende los principios democráticos contra ese peligro, esa víbora venenosa del neocomunismo de Petro. ¡Wow! Inversión privada, política social.
inversión privada y política social. ¿Será que Petro no va a tener eso? Y si Petro fuera realmente neocomunista, en el sentido peyorativo como lo dice Uribe, Petro estaría diciendo, nada de inversores, solo productos nacionales. Pero Petro no dice eso. Es increíble cómo se construye el muñeco de paja, la falacia famosísima. Estado austero, seguridad para... Estado austero cuando estos gobiernos de él y de sus títeres han sido los más ladrones, los que tienen a Colombia en el peor déficit fiscal de la historia, que solamente entre el gobierno de Pastrana y el de Iván Duque, el déficit fiscal se duplicó. Miren ustedes la conchudez de estas declaraciones. ¿Para dónde va el país con este consumo de droga? ¿Para dónde va el país con este narcotráfico? ¿Para Bueno, y ya mezcla con el tema del consumo de drogas y de narcotráfico. Y paradójicamente, su partido político y sus seguidores votaron por un señor que hablaba de manera muy libertina de ese consumo, de darle a los consumidores gratis la droga como forma de combatir el narcotráfico. dónde va el país con este microtráfico? Mario, muchas gracias. Gracias. Me parece que termina el texto en punta. Bueno, empieza hablando de la inteligencia y del peligro de Petro y su proyecto político. Después habla del centro democrático y después del tema de las drogas. Yo sinceramente he visto discursos de Uribe mejor elaborados que este. Aquí realmente fue decepcionante lo que hizo el líder del centro democrático y que sigue siendo el líder ya de oposición al gobierno entrante de Gustavo Petro. ¿Cómo podríamos concluir esta segunda pregunta del espacio de geopolítica? Que Uribe quiere justificar cualquier acción que frene lo que él considera que es una dictadura neocomunista muy peligrosa, y él cree que puede ser más peligrosa que la de Chávez, que la de Ortega y compañía, porque Petro es muy inteligente. Y por otro lado, el señor Uribe Vélez también hace alusión a que el centro democrático tiene unos principios desde los que van a enfrentar ese monstruo. Y por último, habla del tema del narcotráfico. Yo no entiendo cuál fue la relación causal ahí con esa revoltura de temas. Porque empieza hablando de la ideología de Petro, después del partido y después de las drogas. Y no sé, yo realmente veo que el tipo ya está perdiendo lo que hacía que moviera masas, es su capacidad retórica de citar estadísticas y todo eso. Lo vi muy afanado, no quería hablar mucho, pero en lo poco que dijo, deja unas vaguedades, unas falacias de falsa causalidad, de falsa analogía. También veo que sigue apelando al miedo de la gente, y eso se llama terrorismo, apelar al miedo de la gente. Y por último, ¿qué representa, geopolíticamente hablando, que Petro empiece a tener buenas relaciones con diferentes personajes del mundo? En lo particular, siento que si bien a Colombia le afecta el tema de los fertilizantes por el conflicto entre Rusia y Ucrania, la economía colombiana por ahora no se ve tan golpeada por esta guerra como la economía de la Unión Europea, de la misma Rusia y de Estados Unidos. Y yo sí quisiera que analizáramos hasta qué punto Biden va a renegociar el TLC con Petro, y por otro lado, cómo podría ver el gobierno de Vladimir Putin a Petro. Lo podría ver como un enemigo porque ya se reunió con Biden y porque Colombia ya firmó con Duque su documento de socio mayor de la OTAN, o por el contrario,
va a tratar de tentar a Petro para que ingrese en el BRICS, que ya podría llamarse con Petro, según lo que dice Uribe, el BRICS. Y ese K es Colombia, después de Sudáfrica. Y el BRICS no se ve tan fuerte, pero es muy fuerte. Digo que no se ve tan fuerte porque son poquitos países. Pero miren nada más cuánta población tiene China, Rusia, la India. Solamente esos tres. Con eso juntan muchísimos países y muchísimos productores y consumidores. Brasil, que en este momento está con Bolsonaro, pero si regresara alguien como Lula da Silva al poder, el BRICS tendría una estructura más antiimperialista de Estados Unidos. Y por eso es muy interesante ver cómo se va a mover el mapa. Lo que sí digo yo es que Petro tiene que seguir con esa diplomacia que le ha permitido reunirse con Biden, que le ha permitido hablar en buenos términos con Nicolás Maduro e igualmente hacer una conversación amable en ese proceso de empalme con el gobierno saliente de Iván Duque Márquez. Pero quiero terminar con un tema que vale la pena más análisis. Es increíble la campaña de desinformación y de desprestigio que están haciendo los medios uribistas contra una presidencia de Petro que ni siquiera ha empezado, metiendo miedo con el tema del dólar, que sabemos que el dólar está así por la economía mundial básicamente. Es increíble que haya gente que les crea y que también están metiendo miedo con la reforma tributaria que piensa hacer Gustavo Petro, en donde son las personas que ganan 16 millones de pesos o más las que van a tener más carga impositiva, con una propuesta que yo llamaría progresista, pero que Uribe llamaría neocomunista. Una propuesta en donde no solamente se va a acabar con las exenciones tributarias, sino que se va a amenazar los paraísos fiscales. Porque miren que en el 2021 el Estado colombiano dejó de recibir 92 billones para su erario por el tema de exenciones tributarias. Y Petro quiere acabar con eso, echándose encima a los más ricos del país, a los 4.000 más ricos del país, pero a su vez a los que son estratos 1, 2 y 3 uribistas, muchos desempleados, muchos ganando el mínimo, pero que les encanta proteger el patrimonio construido con paraísos fiscales en 37 países y con exenciones tributarias de esas 4.000 personas, de estos 54 clanes que gobiernan el país, evidenciando no solamente el complejo de doña Florinda de creerse ricos sin serlo, sino también evidenciando el complejo de Estocolmo al sentirse identificados y defender a los que lo han oprimido, a los que han oprimido al pueblo colombiano en los últimos 20 años, robando y masacrando y de manera muy descarada. Es el panorama político. Llegamos al momento de las conclusiones. La primera, que Petro lo está haciendo bien, habló con Biden, habló con Maduro, habló con respeto con Iván Duque Márquez. Uribe sigue metiendo miedo con el tal neocomunismo, que para mí no existe. Para mí lo que existe es el progresismo, que es muy diferente al socialismo viejo, que es una propuesta democrática que respeta libertades colectivas e individuales y que nada que ver con ese marxismo estalinista del siglo pasado que mataba opositores, que era violento, que buscaba una supuesta dictadura del proletariado. Y por último, vamos a ver qué mapa perfila, pero yo a Petro le veo un perfil muy parecido al de AMLO, al de China, al de Serbia, al de Croacia, que han sabido ser neutrales
respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, entre paréntesis, Estados Unidos y la OTAN, que están armando a Ucrania y poniéndola como carne de cañón. Así que se pinta un panorama muy delicioso, pero mientras tanto seguiremos con nuestro proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada, un proyecto independiente sin jefes políticos que busca una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Zuleta, docente universitario, líder de este proyecto. Les invito a que se suscriban al canal, a que activen las campanas de notificación y a que estén pendientes de toda la programación que vamos a tener este fin de semana. Vamos a continuar con nuestro curso de pensamiento crítico. Van a regresar nuestros cursos que son de historia musical, de análisis táctico y futbolístico, con este tema de la final del fútbol colombiano, porque la Universidad Nómada no solamente habla de temas históricos y políticos, sino también de temas más cotidianos como el fútbol y como la música, hay temas que también tienen su política, también tienen su ciencia y que merecen ser reflexionados. Y después de este énfasis en la campaña electoral, volveremos otra vez a mostrar esos enfoques. Les envío un abrazo muy grande y nos vemos más tarde con un mejor contenido. Siempre mejorando. Hasta pronto.